o sea, imágenes de carácter idolátrico, no imágenes de carácter representativo. ¿Por qué? Porque si prohibiera todas las imágenes, Dios mismo se estaría contradiciendo cuando mandó a hacer imágenes en el templo. Y bueno, en este caso, también si Dios viera con malos ojos que se hicieran imágenes, Salomón hizo varias imágenes dentro del templo, imágenes que Dios no le mandó que hiciera, sin embargo, él las hizo. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien hacía algo incorrecto dentro del templo de Dios? Era pulverizado en ese instante, era desaparecido, como pasó con varios sacerdotes en el antiguo, sacerdotes levitas. Entonces, este, mm, si Salomón hizo esto y a Dios le hubiera desagradado en ese momento, desaparece Salomón. Sino de qué manera, cuando hay una idolatría allí, y es como vos mismo se lo decías a ese pastor Lastra, de que él tendría que obviamente conocer el corazón de la persona, la intención de la persona para saber si está cometiendo idolatría o no, porque si no, pues entonces todos los mecánicos son idólatras porque viven de rodillas ante el carro cambiando llantas. Entonces, mi hermano, ¿cuáles fueron como las tres dudas, preguntas u objeciones más fuertes que tú tuviste siendo protestante y que de pronto te impedían abrazar precisamente la fe católica? ¿Cuáles eran como esos tres temas más fundamentales? Del más sencillo, entre comillas, pues como sencillo, al más complicado o fuerte, y los vamos a ir respondiendo. ¿Listo? Bueno, hubieron varios puntos, pero yo diría que los principales, bueno, si hablamos de, por ejemplo, si haría un top 3, el top 3, el número 3 sería el hecho de que, bueno, estudiando sola escritura, está el tema de que, bueno, se dice que hay cosas, hay tradiciones que no quedaron dentro de la escritura. Está la pregunta, bueno, leyendo precisamente libros respecto a eso, estaba la pregunta de cuáles son las tradiciones que no quedaron dentro de la escritura, que son infalibles, que no quedaron dentro de la escritura. Esa era una de mis dudas. Muy bien, bueno, en el top 2, ¿cuál sería? El top 2 diría que, por ejemplo, el tema de las imágenes, pero no hablando así muy bajo, no hablando del tema de las imágenes ya un poquito más elevado, porque, por ejemplo, en el Désinger numeral 656 se habla sobre la adoración hacia las imágenes de la Inmaculada Madre de Jesús. Si no estoy mal, así lo dice el Désinger. Y también, bueno, que en la escritura, bueno, esto es una postura presuponiendo solo la escritura, pero bueno, en la escritura no había el tema del culto de las imágenes, los cultos eran única y exclusivamente dirigidos a Dios, entonces pues también esa era mi duda, ¿no? Y el top 1. El top uno, yo digo que el argumento más fuerte en contra que yo tenía era sobre el tema de, bueno, eran dos, yo diría que los más fuertes eran dos. Era el tema de la confesión hacia los sacerdotes y también el tema de lo que es la justificación.
Yo veía en la escritura el tema de la justificación, bueno, por fe y obras o por la sola fe, esos eran dos temas que sí, que diría que se pondría en primer lugar. Excelente, entonces mi hermano, vamos a empezar entonces por el primero, la sola escritura. ¿Cómo sería como esa respuesta, hermano, que al Rafa protestante le hubiese servido escuchar para entender? Bueno, para atacar sola escritura hay dos vías. Podemos atacar directamente a la sola escritura o atacar a otro tema que crean los protestantes, que es el tema de la perspicuidad de la escritura, ¿no? O sea, son temas que van ligados. Yo, por ejemplo, para atacar el tema de la perspicuidad, hay una pregunta que le hizo Trent Horn a Gavin Norland en un debate que tuvieron, que es una pregunta muy buena, que es si la escritura es suficiente para temas de salvación, o sea, solo la escritura es suficiente para temas de salvación. ¿En qué parte de la escritura se explica qué son las obras de la ley? Esa es una pregunta buenísima. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la escritura te dice qué son las obras de la ley. Y las obras de la ley es un tema muy importante para la salvación. ¿Por qué? Porque es un tema que está íntimamente ligado con el tema de la justificación. Y la justificación también está íntimamente ligada con la salvación. Entonces, esa es una pregunta que es muy buena y que realmente no se puede responder desde la escritura. Eso ya haría precisamente, le haría daño a la postura de la perspicuidad, ¿no? También otro tema, depende de cómo se defina sola escritura, porque ya ves que hay un mundo así como a denominaciones protestantes, así hay definiciones de sola escritura, ¿no? Unos dicen que es una doctrina, otros dicen que es un principio, entonces, bueno, del lado de si es doctrina, bueno, lo interesante sería que te digan en qué parte de la escritura se enseña sola escritura. Este, bueno, sabemos que no está. Hay versículos que lo pueden inferir, pero realmente todos tienen respuesta. Primera de Corintios 4:6 que dice que no pensar más allá de lo que está escrito, ni los propios teólogos protestantes lo aceptan, ni los reformadores no utilizaron ese versículo para defender solo escritura, y los académicos modernos no lo utilizan tampoco para defender solo escritura. Entonces, y de hecho, propiamente los teólogos protestantes dicen que ese versículo no se refiere a eso. Entonces, precisamente habría una diferencia aquí entre este punto y el otro, ¿no? En del lado que si es un principio, me iría más porque, bueno, el principio de sola escritura se basa precisamente en lo que es un principio de filosofía que se llama el principio de parsimonia. O sea, a raíz de ese principio, el principio de parsimonia se sigue o se llega más bien a que la sola escritura es un principio, no una doctrina. Pero ¿qué pasa? El principio de parsimonia es muy utilizado por el ateísmo para concluir que Dios no existe. Entonces, el principio de parsimonia no es muy confiable que digamos, ¿por qué? Porque apela este, a lo que se conoce como argumentos inductivos. Entonces, un argumento inductivo es algo que puede ser que sea, no es totalmente seguro que sea, sino que puede ser que sea. Entonces, nosotros basaríamos nuestro abordaje a la escritura con un puede ser. No, yo creo que no. Entonces, eso sería lo que yo respondería al Rafa de antes. Qué bien, mi hermano. Sí, de hecho, esa pregunta, esa primera, la misma pregunta que Fred Horn le hizo a Gavin Orlon, esa misma se la hiciste a Cristian Izquierdo. ¿Y qué le tocó hacer? Cambiar la pregunta. O sea, atacar un muñeco de paja. Porque entonces cambió la pregunta. Tú le preguntaste en qué parte de la escritura enseña qué son, qué es. Y él simplemente se fue a argumentar si eso no es. Entonces es muy diferente el razonamiento que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no puede dar una respuesta. ¿Ya? De hecho, Me pareció sí. perdón, me pareció mucho a cuando, bueno, es un meme de internet cuando preguntas, oiga, ¿qué horas son? Sí o no. Sí, esto es un reloj. Sí, esto es un reloj. Sí, esto es un reloj. No, Así es entonces, sencillo. sí, 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 sí. esa es la respuesta. Así es. De hecho, a mí también se me ocurrió una pregunta mientras yo veía tu debate con Cristian Izquierdo, cuando él apeló a lo de los discípulos de Maús, que apelan a las escrituras y todo esto. Yo pensaba, hombre, qué buena pregunta sería hacerle a un protestante apelar primero, pues a nosotros sabemos que en el primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Jerusalén, fue donde se trató el tema de la circuncisión para los no judíos, ¿cierto? Entonces, si todo lo que es doctrinal, y eso se volvió doctrina porque precisamente luego dice que esto se le comunicó a todas las demás comunidades como
como doctrina, como enseñanza, y que de hecho desde el mismo griego la palabra que se utiliza es dogma. Entonces, como dogma se enseñó en la iglesia, entonces si esto se enseñó como dogma, como doctrina en esa iglesia primitiva, en ese momento todavía no había un canon del Nuevo Testamento cerrado. Entonces, ¿cómo un protestante es capaz de defender esa doctrina de la no circuncisión solo con el Antiguo Testamento? ¿Cómo alguien es capaz de defenderle entonces a esos discípulos de Maús sin el Nuevo Testamento? ¿Cómo le defiende con el Antiguo Testamento el hecho de la no circuncisión? No se puede, no se puede. No, también, y incluso, bueno, precisamente en el Concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que dice Pedro, si no estoy mal, lo dice? Nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo Fue bien. Santiago. O sea, obviamente Santiago. Pedro dio la enseñanza, pero obviamente Santiago se pone en pie como obispo de Jerusalén y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ahí no hubo escritura. Nos pareció a nosotros, personas, y al Espíritu Santo. O sea, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, definieron esa doctrina. Ahí no hubo escrituras. Entonces, es una evidencia excelente y no hay protestante que vaya a poder entonces hacer eso con el Antiguo Testamento. Otra pregunta más. ¿Cómo es que ellos supieron que le pareció bien al Espíritu Santo si el Espíritu Santo solo se comunica a través de las Escrituras y solo tiene el Antiguo Testamento? Excelente. Bueno, ahí mis hermanos les vamos dejando algunas preguntitas como para que las tengan cuando tengan diálogos con los hermanos separados. Y si hay algún hermano separado que de pronto esté viendo esta entrevista, si quiere dejar entre las respuestas a estas preguntas en los comentarios, lo puede hacer tranquilamente y las estaremos leyendo a ver si de pronto nos pueden dar la respuesta a estas preguntas que estamos haciendo. Preguntas trampa dirían por ahí, ¿cierto? Bueno, mi hermano Rafa, entonces vámonos con el top 2. El top 2, mi hermano, que era el tema de la famosa idolatría. Que hay dos formas, obviamente, de abordarlo, como bien lo decías. El caballito de batalla normalmente protestante que utiliza en Éxodo 24, que yo creo que ya es un refrito, un requemado, que yo no sé ni siquiera por qué lo siguen utilizando, pero últimamente hay algunos que de pronto han avanzado un poco más ¿cómo decirlo así? Como el debate, el diálogo en cuanto al tema de adorar, porque claro, hay algunos documentos, algunas cosas católicas que han dicho, ah, sí, vea, aquí dice adoración, entonces mire que sí adoran, entonces sí es idolatría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respondemos a eso, mi hermano? Ya que utilizaste incluso el tema del Dessinger, que me parece fantástico, y fue de hecho el tema que tuviste en debate con este otro Pastor Lastra, y que de hecho le utilizaste también el Dessinger y tampoco fue capaz de abordar el tema de una manera objetiva y le toca ver a saltar de un lado para otro. Argumentanos entonces un poco, mi hermano, este tema de las imágenes. Bueno, si nos basamos en lo que dice el Dessinger numeral 656, precisamente dice que se debe adorar, por ejemplo, a la Inmaculada, a las imágenes, si no estoy mal, o a la Inmaculada Madre de Dios, Madre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los protestantes leen eso y no, ya ven que sí son idólatras, acá dice que tienen que adorar y bueno, léanse un poquito unos numerales antes. El 601, ¿qué es lo que dice el 601? Que a las imágenes y a los santos se les atribuye adoración de honor. Que dice después, no ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina. Entonces, bueno, si alguien nos saca el Dessinger numeral 656, le respondemos con el 601 facilito, ¿no? Entonces, esa es una parte. Ahora, abordándolo desde las escrituras, Éxodo 24 es cierto que prohíbe las imágenes, pero ¿qué tipo de imágenes prohíbe? En la escritura hay dos tipos de imágenes, unas que en hebreo son selem y otras que en hebreo son pesel. Las imágenes selem son imágenes representativas, las imágenes pesel son imágenes de carácter, ¿cómo se le dice? Exclusivamente idolátrico. Entonces, hay una Idolátrico, sí. gran diferencia entre estos dos aspectos, ¿no? Unas imágenes son Selem y otras imágenes son Pesel. Y cuando vemos que la escritura prohíbe imágenes, si nos vamos al griego, todas las imágenes que va a prohibir son imágenes Pesel, no Selem. O sea, imágenes de carácter idolátrico, no imágenes de carácter representativo. ¿Por qué? Porque si prohibiera todas las imágenes, Dios mismo se estaría contradiciendo cuando mandó a hacer imágenes en el templo. Y bueno, en este caso, también si Dios viera con malos ojos que se hicieran imágenes,
Salomón hizo varias imágenes dentro del templo, imágenes que Dios no le mandó que hiciera, sin embargo, él las hizo. ¿Qué es lo que pasaba cuando alguien hacía algo incorrecto dentro del templo de Dios? Era pulverizado en ese instante, era desaparecido, como pasó con varios sacerdotes en el antiguo, sacerdotes levitas. Entonces, este, si Salomón hizo esto y a Dios le hubiera desagradado en ese momento, desaparece Salomón. Entonces, bueno, aquí vemos que precisamente el abordaje para el tema de las imágenes, yo pienso que se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Porque los protestantes suelen confundir las imágenes que nosotros tenemos, que son imágenes representativas. Es cierto que nosotros las usamos de esa manera, pero no es como que digamos que en la imagen está el santo, no, la imagen es un conducto para que nosotros podamos brindarle reverencia al santo. Entonces, precisamente el punto aquí es que, por ejemplo, dentro de la escritura también se dice, el apóstol Pablo nos dice que debemos de dar honor a quien honor merece. Si una persona merece honor, si una persona merece que la sigamos, como el mismo apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, si una persona es digna de imitar y es digna de que le demos honor, así debemos hacerlo según el propio modelo escritural. Entonces, yo pienso que esa sería la respuesta que le daría al Rafa de antes. Qué belleza, mi hermano. Sí, es que, de hecho, ahí es donde uno empieza a ver que, como decíamos hace un ratico, que se busca más como la excusa y la justificación, porque cuando se dan este tipo de argumentos, entonces ellos piensan, o sea, sí, tiene como sentido lo que este católico está diciendo, pero ustedes prenden velas, pero es que ustedes se arrodillan, pero es que vea que hay gente que le da besos a las imágenes, y entonces si uno les dice, por ejemplo, a ellos, ok, ¿tú has besado a Dios? Porque si adorar es darle besos a una imagen, ¿tú cuándo has besado a Dios? ¿Cierto? Si no, entonces no lo estás adorando, ¿ya? Es que la adoración es del corazón, y ahí es donde se contradicen. Porque entonces empiezan ellos mismos a argumentar como nosotros en cuanto a las imágenes. Y si es en ese mismo orden de ideas, pues ellos no podrían tener ni una foto de perfil en el WhatsApp siquiera. Entonces, ni siquiera podrían salir a hacer videos en YouTube, porque obviamente un video es una colección de muchas imágenes al mismo tiempo y que por eso se ve nuevamente como si fuera un video. Entonces, no es negar y prohibir las imágenes porque sí, sino de qué manera, cuando hay una idolatría allí. Y es como vos mismo se lo decías a ese pastor Lastra, de que él tendría que obviamente conocer el corazón de la persona, la intención de la persona para saber si está cometiendo idolatría o no, porque si no, pues entonces todos los mecánicos son idólatras porque viven de rodillas ante el carro cambiando llantas. Sí, no, es muy curioso ese tipo de argumentación. Yo, la verdad, con el tema de las imágenes, como debatía precisamente con el pastor Antonio Lastra, yo utilicé ese argumento deductivo, ¿no? Para demostrar que los católicos que seguimos el magisterio de la iglesia no podemos ser idólatras, porque una vez desobedecemos el magisterio de la iglesia ya no somos católicos en plenitud, porque estamos desobedeciendo un documento que para nosotros es infalible. Entonces, no podemos seguirlo de esa forma. Es, o sea, magisterio de la iglesia, por lo tanto debemos seguirlo, ¿no? Y pues bueno, ese es hay varios matices con el tema de las imágenes, porque sí, yo suelo decir mucho eso de que para que una persona diga que nosotros somos idólatras y esté en lo cierto, tiene que conocer nuestros corazones, porque él no sabe si nosotros estamos adorando a la imagen como con latría o le estamos brindando reverencia precisamente porque sirve de imagen, valga la redundancia, a lo que fue un santo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y precisamente una persona que le dice idólatra a un católico está proclamando tener un conocimiento que solo Dios tiene, porque solo Dios conoce los corazones. O sea, esa persona no sabe lo que yo estoy haciendo, no sabe cuál es la intención de mi corazón en ese momento. Entonces, no puede decir que estoy idolatrando una imagen cuando realmente no sabe qué es lo que estoy sintiendo yo. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Así es. Bueno, mi hermano, y vámonos con el top uno. Ese tema tan complicado que mencionaste, podemos hacer como por encimita algo sobre la confesión, pero yo creo que obviamente ya muchos hermanos han podido comprender un poco este tema, pero me llamó mucho la atención, hermano, que ese tema que te haya causado obviamente tanta dificultad a la hora de abordar lo que es el tema obviamente de la sola fe, ¿sí o no? Entonces, cuéntanos, hermano, qué fue lo que te sirvió a ti para poder abordar este tema de una manera objetiva y llegar como a buen puerto, obviamente, y que evidentemente te condujo a poder llegar aquí a la Santa Iglesia Católica. Pues bueno, el tema de la sola fe, por ejemplo,
A mí me parecía muy, yo lo veía como muy de tontos debatir el tema de la sola fe, porque Efesios 2 del 8 al 9 nos dice claramente que esto es gracia y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo lo veo muy claro. O sea, cómo alguien va a pensar que eso es lo contrario, ¿no? Entonces, lo que yo no veía en ese momento es cómo responder eso. O sea, yéndonos al versículo 11, precisamente se habla de la circuncisión. Entonces, esas obras no son obras como nosotros las conocemos, sino son obras de la ley. Entonces, yéndonos a ese aspecto, pues esa sería una de las respuestas, ¿no? Aunque igual me iba a otros versículos donde dice que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero aquí está el tema clave. ¿Qué son las obras de la ley? Si nos vamos precisamente a un aspecto meramente histórico, porque dentro de la escritura no vamos a encontrar qué son las obras de la ley. Podemos darnos una idea, y esa idea puede ser cierta. Por ejemplo, en Romanos 3:28, si no estoy mal, donde se dice que no somos que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. En consiguiente, lo que dice, porque, bueno, habla del tema de la circuncisión nuevamente. Entonces, estas obras de la ley, si no fueran, si estas obras de la ley, si no fueran los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, como en el caso de la circuncisión, estaría convirtiendo la escritura en un non sequitur. ¿Por qué? Porque no tiene que ver una cosa en este versículo con el siguiente versículo. Entonces, bueno, si nos vamos a un aspecto meramente histórico y precisamente siguiendo la vía de la nueva perspectiva de Pablo, de un apologista, más bien de un teólogo protestante, que es N.T. Wright en este caso, las propias obras de la ley son aspectos ceremoniales de la ley mosaica, ¿no? Y como dije, después de Romanos 3:28, si no estoy mal es el versículo, la verdad es que no me lo he memorizado, dice en consiguiente lo que habla en referencia a las obras de la ley, la circuncisión y demás. Este es el debate, ¿no? ¿Qué son las obras de la ley? Porque si las obras de la ley incluyen las obras de misericordia, pues bueno, en este caso los protestantes tendrían razón y pues bueno, ya se acabó el tema, ¿no? Pero realmente, ¿qué son las obras de la ley? Porque, por ejemplo, en este aspecto yo me había estudiado bastante, pero nunca había visto el versículo de Santiago 2:24 y Santiago, bueno, todo el capítulo 2 de Santiago, ¿no? O sea, yo nunca había visto ese versículo. Cuando estuve leyendo y estudiando la carta de Santiago, empecé el capítulo 2 y mira, está hablando de la justificación. Qué curioso, ¿no? Entonces empecé a estudiarlo. Me pareció muy curioso, pero demasiado curioso. Se supone que es una doctrina protestante, que es pilar del protestantismo, ¿no? El propio Lutero dijo que la sola fe es, la cosa por la que la reforma se cae o se levanta. Entonces, no sé si fue Lutero o fue Calvino, alguno de los dos habrá sido, este, pero precisamente el Sí, tema de sí, fue la, Lutero. de la sola fe, em, en este aspecto yo dije, no, a lo mejor ha de decir algo aquí sobre la sola fe. Y sí decía algo sobre la sola fe. ¿Qué era lo que decía? Que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Entonces es muy curioso, me pareció muy curioso que el único versículo donde se menciona la palabra solamente por la fe es para negarla. O sea, me parecía muy curioso. Y otra cosa que me parecía mucho más curiosa, precisamente en la traducción al alemán de la Biblia protestante de Lutero, él en Romanos 3:28, puso que somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente los católicos se dieron cuenta y empezaron a criticar a los seguidores de Lutero. Y los seguidores de Lutero también le preguntaron, ¿qué fue lo que dijo Lutero? Díganles que el doctor Lutero así lo quiso traducir. Entonces, después de que estuve leyendo eso también, me pareció muy curioso y dije, no, entonces ya basta, ¿no? Entonces lo que le diría al Rafa protestante es, entonces, lee Santiago 2, capítulo 2, versículo 24 y ya después me cuentas. Excelente, mi hermano. Totalmente, así es. De hecho, es muy curioso que hubieses traído en este momento, pues, como ese tema, como tu top 1, porque precisamente anoche estaba pues en tertulia conversando con mi esposita. Nos ponemos a conversar así, a veces de un tema, del otro. Y anoche precisamente surgió el tema, estamos hablando de Lutero. Entonces, estábamos hablando desde el punto de la demonología, que eso es un tema que de hecho tengo ya una entrevista por ahí, pero quiero organizar ese tema también acá en el canal, donde hablamos de los aspectos que tenía desde la demonología Lutero y desde la parte psiquiátrica. Entonces mi esposita
pues cogí y me decía, pero qué pecado el pobre Lutero. O sea, en muchos aspectos obviamente él no fue el culpable, sino que como mi esposita muchas veces me lo ha indicado así, y es que en psicología uno puede ver que somos víctimas de víctimas, ¿cierto? No quiere decir que no tengamos nosotros responsabilidad en nuestras propias decisiones libres, pero sí hay un tema de que somos víctimas de víctimas. Entonces, por ejemplo, Lutero obviamente tuvo una historia desde la infancia muy complicada, que obviamente le arraigó en ese miedo tan tremendo que él tenía a la condenación. ¿Y que qué pasó? Pues que eso lo llevó entonces a buscar una excusa, una justificación que le librara o que le diera como esa tranquilidad de, no me voy a condenar, ya, si yo creo en Jesucristo, ya estoy salvo, yo puedo pecar lo que quiera porque ya Jesús pagó por mis pecados, básicamente pues parafraseando, y entonces por eso, entonces aunque peque y peque mucho, desde que crea más fuerte en Jesucristo, entonces ya estoy salvo. Entonces era más como esa cuestión de buscar una justificación y pegarme de ahí, y de ahí no me mueve nadie, y por eso si se cae la sola fe, se cae la reforma, porque era el tema donde él encontró de dónde pegarse para decir, así no me condeno. Entonces ya estoy libre de eso. Entonces, claro, hay un aspecto en el que podemos decir, hombre, que a pesar de Lutero sabía que le tocó, pero claro, obviamente también desde la parte libre que nosotros tenemos como seres racionales, hay una gran responsabilidad que todos obviamente vamos a tener allí. Entonces es muy fuerte esa parte y bueno, vamos a ver si de pronto entre poco también vuelvo y saco ese tema acá en el canal. De hecho, si quieren que saquemos ese tema, déjenlo ahí en los comentarios, muchachos, mis hermanos queridos. Y bueno, Rafa, mi hermano, en estos últimos días hemos visto entonces bastante a Rafa y les invito nuevamente a que se suscriban a su canal Fides et Ratio, Fe y Razón. Me encanta ese nombre, como la encíclica de nuestro gran San Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. ¿Por qué? Porque tristemente hay mucho católico que se queda solamente con el Fides. Entonces hay católicos que precisamente por negar aspectos filosóficos, aspectos desde la razón, desde la lógica, terminan abrazando un cierto fideísmo que a veces es dañino porque se termina imponiendo la fe. Y cuando la fe se impone, la persona a la que se le impone la fe se termina alejando. O se va a brincar un garaje protestante, con todo el respeto de los hermanitos, pero a veces eso es lo que pasa, ir a brincar un garaje protestante porque se basa más como desde el tema emocional, ¿ya? O se terminan alejando a extremos del ateísmo o a veces hasta el mismo satanismo. ¿Por qué? Porque es una fe impuesta. Entonces la fe tiene que ir acompañada de ¿qué? De la razón, ¿ya? La fe no puede ser una fe ciega. Y a veces también nos vamos al otro extremo, al extremo de negar la fe y únicamente quedarnos como una razón, pero desde la racionalidad al estilo cientificista, como decía ahorita nuestro amigo Rafa. Entonces, hermano, cuéntanos un poco sobre la labor que estás haciendo en tu canal Fides et Ratio. ¿Por qué el nombre Fides et Ratio? ¿Por qué haber empezado ya con este proceso de apologética? ¿Cómo es que debemos hacer una buena apologética? ¿Y qué consejo le darías entonces al católico que se está empezando a formar en su fe o al protestante que está buscando pero todavía no ha encontrado? Contanos, hermano. Bueno, yo precisamente le puse a mi canal Fides et Ratio, que es la fe y la razón, porque, bueno, yo comencé mi lucha, digámoslo así, contra los ateos. ¿Por qué? Porque los ateos hablaban de que no, que Dios esto, que Cristo esto. Entonces, yo como cristiano que amo a Jesús, no puedo quedarme de brazos cruzados cuando alguien está hablando mal de Cristo y está hablando mal de Dios. Entonces, no sería propio de mi parte. Cuando alguien está atacando a mi familia, no me voy a quedar de brazos cruzados nada más viendo cómo lo hacen, ¿no? Tengo que ir a defenderlo. Hay una frase, voy a citar a Juan Calvino, es una de las pocas frases de Juan Calvino que me gustan, que dice lo siguiente: si los perros cuando atacan a su amo salen a defenderlo, nosotros seríamos menos que perros si alguien ataca a Cristo y no hacemos lo mismo, no lo defendemos. Entonces es una frase de Juan Calvino que es muy cierta, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que defender a Cristo cuando es atacado, ¿no? Y en eso empezó precisamente mi sentir, ¿no? En este aspecto empecé a estudiar el tema de la existencia de Dios. Yo, como he dicho, mi metodología es la siguiente. Yo soy teísta porque creo en Dios, soy cristiano
porque creo que Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó de entre los muertos, y soy católico porque creo que ese Jesús dejó una iglesia, y esa iglesia es la Santa Iglesia Católica. Entonces, precisamente, como teísta, tengo que defender mi teísmo ante los ateos, los agnósticos y demás. Como cristiano, tengo que defender mi cristianismo ante los budistas, ante los musulmanes, etcétera, etcétera. Y como católico, tengo que defender mi catolicismo ante los protestantes, los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, esa línea es la que estoy siguiendo. En mi canal de Fides et Ratio van a ver videos de apologética católica, van a ver videos en defensa de la existencia de Dios, demostrando que Dios existe, y van a ver videos también sobre el tema del cristianismo, el caso de la resurrección de Cristo, el caso de por qué Cristo es Dios y demás, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi metodología y pues me gusta que así siga porque me encanta la apologética, me encanta la teología, me encanta la filosofía, y ahorita que estoy empezando a crecer un poquito más, yo le agradezco mucho a Dios porque enseñar es algo que me encanta a mí, ¿no? O sea, qué mejor que, porque precisamente ese es mi objetivo, ¿no? Si me estuve formando durante ya bastante tiempo, estudiando, leyendo, así es para poder compartir mis conocimientos, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte aprender y no querer enseñar. Entonces, ese es mi objetivo y le estoy dando gracias a Dios que me está dando los medios. Ahorita mi canal se está haciendo más conocido. Probablemente los que están viendo la entrevista ya me conocieron de algún debate que tuve últimamente. Pues precisamente esa es mi metodología, ¿no? Yo como consejo a los católicos que están empezando en este tema, les recomiendo que no vayan muy como querer comerse al mundo, ¿no? Vayan poquito a poquito con los temas y van a estudiar el tema de la justificación. Tómense por lo menos 1 o 2 meses para estudiar bien la justificación, después pásense a otro tema y así. Si son de aprender más rápido, aprenden más rápido que yo, porque yo no soy de aprender tan rápido, aunque no lo parezca, si son de aprender un poquito más rápido, pues pueden ir un poquito más rápido en ese aspecto, pero sí yo les recomendaría que vayan poco a poco, no se quieran comer el mundo, vayan poco a poco para poder así digerir los temas y pues irlos aprendiendo mejor, ¿no? También las herramientas para el debate, yo utilizo muchos argumentos deductivos porque precisamente eso demuestra la veracidad de la tesis que estoy presentando. Yo les recomiendo que si tienen la forma de formular por lo menos un argumento deductivo en sus debates, háganla, porque eso es muy bueno y precisamente ayuda mucho. También si van a debatir, como católicos, si van a debatir, tienen que estudiar sí o sí filosofía. Tengan en cuenta que del lado protestante hay muy pocos que conocen de filosofía. Y si ustedes conocen de filosofía, de las falacias lógicas, de teoría de la argumentación, créanme que el debate se les va a hacer mucho más fácil. O sea, no lo digo solo del lado protestante, del lado católico también hay muchas personas que no saben de filosofía. Por lo tanto, se les puede complicar un poco si se encuentran un protestante que sí sabe de filosofía, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación también para los protestantes que todavía que tienen dudas y pues quieren abrazar la fe católica, pero tal vez no encuentran o tienen esa duda todavía. Yo les quiero hacer una recomendación y pónganse esta duda en el corazón y comiencen a meditarla. Yo sé que ustedes como protestantes buscan la verdad, están buscando la plenitud de la verdad, están buscando a Cristo. Mi pregunta es, ¿qué tan importante tiene que ser el protestantismo para no dejarlo e ir a la plenitud de Cristo que está plenamente presente en la Eucaristía, en la Iglesia Católica, ¿no? Yo solo les dejo eso. Probablemente tengan objeciones de que no, que la Eucaristía lo esto y la Eucaristía lo otro. Pero yo solo quiero decirles esto. Si de verdad les interesa la verdad, si de verdad les interesa Cristo, estudien bien el tema de la Eucaristía. Estudien bien el tema de la Eucaristía y probablemente terminen en el mismo camino que yo, siendo católico. Qué belleza, mi hermano. Muchas gracias de verdad por esas palabras, esas recomendaciones. Ojalá que las personas que están escuchando esta entrevista en este momento y los que la van a escuchar más adelante, la podamos obviamente interiorizar, porque es que son palabras que no solamente son para el que está por fuera, sino también para nosotros mismos los que estamos acá, que llevemos un camino más corto, medio, largo, lo que sea, pero nunca está de más obviamente recibir este tipo de palabras y hacerlas oración, porque ese es el tema. O sea, no solamente es como que nos formemos y nos atragantemos, ¿ya? O sea, como se dice por ahí, tragar entero. O sea, es como comer información, pero tragar entero. De nada nos sirve. Hay que masticar el conocimiento desde la misma oración. Porque si no, de nada nos va a servir saber un montón de cosas si nosotros no le damos ese conocimiento al Señor y le damos gracias a Él por ese don
de la inteligencia, de la razón, de la sabiduría que nos está dando para comprender este tipo de temas. Entonces, es una gran bendición. Me despido de ustedes junto a mi amigo Rafa y en compañía siempre de mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.